Muy buenas tardes, estimados colegiados. Un placer que nos acompañen esta noche, hoy con un tema bastante interesante, bastante movido en los diversos grupos de Facebook y de WhatsApp, como lo es el tema de los libros contables digitales. Para tocar este tema me acompaña el licenciado Eddie Campos Alpizar, quien es licenciado en Contaduría Pública, licenciado en Banca y Finanzas, es especialista en costos del ISAE, tiene una maestría en Valuaciones y pertenece al programa de Administración Bancaria, el PAP, del INCAE. Don Eddie, un placer que nos acompañe esta noche. Muchas gracias, Adrián. Verdaderamente es un placer estar por acá. Vamos a intentar ayudarles a ver en qué puedo esclarecer. El tema es muy bonito en realidad, a mí me apasiona. Creo que hace 15 años aproximadamente que vengo dando este curso aquí en el Colegio de Contadores. Ya no me acuerdo cuántas veces lo he dado. Es muy bonito el tema, Adrián. Bastante amplio también y es un tema que genera mucha controversia, ¿verdad?, para nuestros colegiados, puesto que surgen muchas dudas conforme va avanzando la tecnología y dicen, bueno, ¿esto sirve o esto cuenta o no cuenta como un libro contable digital? Don Eddie, para empezar, ¿cuál es la normativa que le da origen a los libros contables digitales? Sí, en realidad hay mucha normativa. Comencemos por el Código de Comercio. El Código de Comercio en nuestro país es la ley que más artículos tiene con respecto a lo que son libros, nada más que no digitales. Igualmente tenemos la Ley de Impuesto al Valor Agregado, la 6826, la 7092 de Impuestos sobre la Renta, sus reglamentos en cada uno de los casos, pero principalmente la resolución DGTR 01 del 2013. ¿Okay? Mediante esa resolución se nos autorizó el uso de libros digitales. Ahora sí aclaremos aquí que se nos autorizó el uso de libros digitales, pero no se nos limitó a que pudiéramos seguir utilizando libros en formato empastado. Hasta el momento se mantiene así, Adrián. Perfecto. Don Eddie, ¿quiénes son los obligados a tener los libros contables, los libros contables digitales? Adrián, ¿qué son obligatorios, mejor dicho? Sí, Adrián, qué pregunta más interesante, porque de pronto aquí nos quedamos pensando, hay algunos obligados y otros no, y a ver, vamos a hacer una diferenciación. Antes del 1 de julio del 2013, la situación era una. Después del 1 de julio del año 2013, con la modificación que sufrió principalmente la ley del impuesto al valor agregado, también la ley del impuesto sobre la renta, pero ya allí tenemos una situación diferente. A ver, antes del 1 de julio, ¿qué teníamos? ¿Quiénes eran obligados? Adrián, eran obligadas todas las personas que tuvieran una actividad económica debidamente inscrita en la administración tributaria, pero que fuera de comercio, compra y o venta de mercancías, preparación, cambio, intercambio de mercancías, esos eran obligados. A ver, yo tenía, por ejemplo, una venta de muebles, entonces compraba muebles, revendía los muebles, eso es comercio. O inclusive pudiera ser que yo tuviera una librería, una fábrica de muebles, entonces compraba los materiales, confecciono los muebles correspondientes y los vendo, eso es comercio. ¿Ok? Igualmente pudiera ser que tenga un restaurante, igualmente pudiera ser que tenga cualquier otro comercio. Eso hacía una obligatoriedad de llevar contabilidad y de llevar libros contables digitales. Únicamente los comerciantes, si recuerdan, eran los que estaban obligados al impuesto general sobre las ventas, actualmente impuesto al valor agregado. Esos eran los obligados anteriormente, 2, 3, 4, 5 más ahí en servicios, no los vamos a mencionar. Ahora, ¿qué sucedió, Adrián, a partir del 1 de julio del 2019? Entró en vigencia la modificación a la ley. Recordemos que la ley del impuesto al valor agregado, la 6826, la estructuraron completamente. Cogieron la ley vieja, la echaron al basurero, la depositaron en el basurero e hicieron una ley completamente nueva. Muchos de los artículos se mantuvieron, de pronto cambiaron en la numeración, pero hubo muchos cambios. Ahora, uno de los cambios fue precisamente su pregunta, Adrián. No recuerdo el artículo, pero hay un artículo que define con claridad el hecho de que si quieres utilizar como crédito fiscal el IVA que pagaste en una factura determinada, bueno, en primer lugar tienes que estar inscrito como contribuyente en esa actividad. Y en segundo lugar nos dice, tienes que llevar contabilidad. Es claro, es contundente, tienes que llevar contabilidad. En tercer lugar, el inciso que sigue nos habla de que
debe ser una contabilidad financiera. Lo que nos dice no es textualmente eso, sino lo que nos dice es que la contabilidad debe incorporar el patrimonio. ¿Y qué implica incorporar el patrimonio? Activo, pasivo, patrimonio. La ecuación patrimonial, en otras palabras, que usted lleve el registro de lo que son inventarios, cuentas por cobrar, bancos, cuentas por pagar, deudas de largo plazo y la parte patrimonial. Por supuesto que el resultado deudoras, resultado acreedoras. Entonces, es obligatorio cumplir con esos tres contenidos, porque si no, no puedes acreditarte el IVA que pagaste. Ahora, eso en cuanto al impuesto al valor agregado, pero en cuanto al impuesto sobre la renta, si no tienes contabilidad, definitivamente entonces no puedes utilizarlo como un gasto deducible. Terminando con este aspecto, en realidad aquí, eso a partir del 1 de julio del 2019. Y bueno, recuerden que antes de eran solo comerciantes y después de, ¿será que dijeron que eran solo comerciantes? Y no, Adrián. No se dijo para ustedes comerciantes, no, lo dijeron absolutamente para todos. Eso significa entonces que los que son contribuyentes en el área de servicios y cualquier otro están obligados a llevar contabilidad. Están obligados a llevar libros contables, digitales o empastados, como quiera que sea, porque todavía la ley se los permite. Pero un poquito esa es la idea, Adrián. Hablando tal vez de este tema, profe, vamos a verlo así. Si existe una sociedad inactiva, tiene responsabilidad de tener sus libros con las transacciones que hayan realizado. Ok, Adrián, la pregunta también es genial. No está en la obligación de llevar libros. Ok, porque para eso hay una resolución al respecto. Y recuerden, la ley habla de personas con actividad lucrativa, los que están obligados a llevar contabilidad. Una entidad, una sociedad, una persona jurídica que está inactiva, puede ser que tenga activos registrados a su nombre, puede ser inclusive que tenga pasivos, puede ser que tenga, no sé, dependiendo de la ecuación patrimonial, algún movimiento por allí, pero no tiene una actividad en la que esté generando riqueza, en la que esté generando utilidades y por lo tanto entonces no tiene la obligación de llevar libros contables, ¿sabían? Entonces, con esta respuesta nos queda muchísimo más claro el panorama, ¿verdad?, de quiénes son los obligados a tener los libros contables. Don Eddie, hay un gran tema también cuando hablamos de libros contables, libros sociales. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno, cuál es cuál? Porque también uno ve en los grupos a veces que dicen, es que el libro de actas, es que el libro de asambleas, y entonces uno dice, bueno, ¿estamos hablando de libros contables o estamos hablando de los libros sociales o libros legales que le conocen? Ok, Adrián, en este sentido remontémonos a la resolución DGTR 01 del año 2013. Esa fue la que hizo la diferencia. En realidad salió otra resolución antes del año 2013, pero que en todo caso correspondía al mismo periodo fiscal. Esa fue en octubre del año 2012, correspondiente igual al mismo periodo fiscal, porque recordémonos que los periodos fiscales en aquel entonces comenzaban de 1 de octubre de un año a 30 de septiembre del año siguiente. ¿Qué hicieron ahí? Ahí definieron, aclararon el contenido, hicieron una separación en dos grandes grupos. Un primer grupo llamado libros contables, un segundo grupo llamado libros sociales. Dentro de los libros contables dejaron establecido lo que es el diario, el mayor y el libro de inventarios y balances. Ok, esos son los tres libros contables que nosotros en nuestro país tenemos. Y vale la pena aquí aclarar, ¿por qué digo en nuestro país? Porque revisen la página de internet, por ejemplo, de la Administración Tributaria del Gobierno del Perú, de este país de Sudamérica. Ellos tienen 24 libros obligatorios, ¿ok? A diferencia de nosotros que únicamente nos mantenemos en el diario, en el libro mayor y en el libro de inventarios y balances. Ahora, ¿y qué son libros sociales? El resto. Ok, el resto, que no son los contables, son los sociales. Y a saber cuáles: el libro de actas, el libro de registro de accionistas y el tercer libro, no recuerdo el nombre, es uno que llevan en las sociedades anónimas. Aquí de pronto podríamos decir, y en una cooperativa hay un montón de libros, hay muchos libros más, pero recordemos que la parte de la cooperativa está dirigida no por el Ministerio de Hacienda, sino por la parte del Infocop. Ahora, de pronto por ahí ellos generan impuesto al valor agregado y por ahí una parte del impuesto sobre la renta en rentas de capital, en ahorros y en otro tipo de cosas. Pero en general no son gravados con el impuesto sobre la renta. Entonces, por lo tanto, por ahí yo lo separaría un poquito y no aplica para ellos en este sentido la DGTR 01 del 2013. Perfecto. Ahora que ya tenemos claro el panorama de los libros contables y los libros sociales, don Eddie,
¿Se legalizan los libros contables? ¿Se legalizan los libros sociales? Ok. ¿Cuáles sí, cuáles no? Vamos a ver, Adrián, antes del periodo fiscal 2013 se legalizaban los libros. ¿Y a qué equivalía esto? Llenábamos un D406, ¿ok? Que ya de pronto se nos está perdiendo de la mente. Las cosas que no hacemos como que comienzan a olvidársenos y en fin. Y probablemente yo lo tengo muy presente porque a cada rato menciono el D406. Pero ya la mayoría de la gente, probablemente en este momento ustedes deben estar pensando, D406, sí, ya me acuerdo. Ok, lo utilizábamos para legalizar libros. ¿Qué hacíamos? Bueno, íbamos a la librería, comprábamos, porque solamente formato empastado había. Comprábamos los libros que fuéramos a necesitar, dependiendo de si fuéramos una persona física o una persona jurídica. Comprábamos los timbres que necesitábamos, los que nos iban a exigir, y llenábamos el D406. Nos apersonábamos a alguna de las oficinas de la administración tributaria, fuera aquí en San José o en alguna de las regionales, y ellos nos sellaban. Nos ponían un sello mediante el cual equivalía a la legalización de los libros. Y a ver, ellos legalizaban absolutamente todos los libros de todas las entidades, públicas, privadas, en fin, absolutamente todo. Sin embargo, a partir del 1 de octubre del año 2012, periodo fiscal 2013, no volvieron a hacerlo. Ahora, ahí terminó el proceso. ¿Qué es lo que hacemos? En su defecto, bueno, se dijo, lo que son libros sociales, esos en formato de papel, en formato empastado, estos los va a legalizar el Registro Nacional Público. Serán en hojas removibles y foliadas, ¿ok? Eso solamente lo emite el Registro Nacional Público. Entonces, si así lo queremos hacer, tenemos que decirle al Registro Nacional que nos venda, en otras palabras, estos libros. Ok, ellos son los que hacen la legalización, ellos agregan el sello y todo lo demás. Sin embargo, en lo que son libros en formato digital, tanto sociales como contables, entre comillas, ya no se legalizan. ¿Y por qué no se legalizan? Porque no se llevan a ninguna parte. Pero podemos ir a una plataforma, a la plataforma de Crear Empresa, www.crearempresa.go.cr. En esta plataforma, mediante un procedimiento que es sumamente sencillo, sí, sin embargo, es sumamente sencillo, ingresamos allí y vamos a poder obtener un código. Es un código bastante largo que comienza con un prefijo 406 y que es el que sustituye el código de legalización. Adrián, entonces, mediante esa plataforma nosotros podemos obtener código de legalización para libros contables, tanto digitales como en formato de papel. Ok, y además de eso también podemos obtener el código mismo que nos sirve para los libros sociales en formato digital. Ya los en formato de papel sociales, eso sí tenemos que pedírselos al Registro Nacional Público. ¿Bien? Entonces este número es el número de autorización de legalización. Sí, señor. Perfecto. Don Eddie, otro tema importante cuando hablamos de libros contables digitales, lo digital y lo electrónico. ¿Existe alguna diferencia con esos términos cuando hablamos así? Sí, Adrián. También voy a decirle que me gusta la pregunta. A ver, con mucha frecuencia decimos, tengo los libros digitales y bueno, aquí los tengo en estas hojas. Y en fin, Adrián, esos no son libros digitales, eso es una representación física de los libros digitales que no fungen como tal. Ok, definitivamente que no. Es exactamente igual en una factura electrónica. Eso le iba a decir, el PDF con el XML. Ok, resulta que tenemos una factura electrónica que entró en vigencia, ya lo sabemos, allá en febrero del año 2019, creo que fue, o 18, no estoy tan seguro. ¿Qué sucedió? Resulta que en aquel momento todo lo escribíamos, eran las facturas. Y bueno, de pronto en las grandes compañías que tenían emisión masiva de facturas lo hacían con un sistema de cómputo, pero seguían siendo formato de papel. Ok, te entregaban el original cuando comprabas. ¿Qué está sucediendo a partir del momento de la implementación de la factura electrónica? Bueno, una factura electrónica está aquí en el computador, ok, está en el servidor de la compañía, ok, te la mandan a correo electrónico. Ahora, la ley dice que el comprador puede exigir una copia en formato de papel, pero nótese que esa no es la factura electrónica, esa es una representación física. Y a ver, entonces, volviéndome al punto de lo que son los libros, resulta que en libros contables o sociales digitales es un archivo que normalmente no se dice, nuestras leyes no hablan específicamente de un formato,
ni tampoco hablan de algún programa en el que debemos de respaldar, como por ejemplo PDF o Word o Excel o cualquiera de estos. En fin, cualquiera de esos podríamos hacerlo porque la norma no nos exige un formato específico. Sin embargo, sí es claro, un libro digital está aquí en el servidor de la compañía. ¿Ok? Esa es la situación. ¿Tiene algún formato? Usted decía ahorita que bueno, no tienen un formato específico, pero sí tienen formalidades, que es un punto aparte. Sí. Requisitos específicos. Sí, Adrián. A ver, un poquito, si yo fuera a lo más sencillo, por ejemplo, si fuera lo que son los libros sociales, yo te diría, porque me lo han preguntado en los cursos y me levantan la mano y me dicen, ¿qué agrego? ¿Qué lleva un libro de actas? Y bueno, yo me imagino que probablemente la persona es un poco experta o de poca experiencia en lo que es la confección de ese tipo de libros. Recordémonos aquí que este no es ningún pecado, porque cuando no he hecho algo, no tengo por qué saber hacerlo. Ok, y de pronto, si nunca he hecho un libro de actas, ni tampoco he leído el contenido de un libro de actas o de un libro de registro de accionistas, ok, definitivamente que no sé cómo hacerlo. Yo siempre digo esto, en un libro de actas, ¿qué anotaría yo? Algo así como esto, acta de la sesión ordinaria número 3524, el número, ¿verdad? De la Junta Directiva General de la empresa XYZ Sociedad Anónima, celebrada en la ciudad de Desamparados el día 5 de agosto del año 2021, con la asistencia de los siguientes miembros: señor Adrián Malé, vicepresidente o presidente, señor Eddie Campos Alpizar, no sé, cada uno de los asistentes. Y que por supuesto, que en su totalidad la posesión de acciones que tengan esas personas que se nombraron tienen que superar el 50%, porque si no, no es válido nada de lo que están haciendo allí. Ok, algo así por el estilo. ¿Qué anotaría yo a continuación? Bueno, artículo número 1, lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria número tal anterior. Ok, fue leída y aprobada por los asistentes. Y de allí en adelante, artículo 2, 3, 4, 5, 6 y 7, todos los puntos que se deban de conocer. A grandes rasgos. Ahora, ¿qué anotaríamos en un libro de registro de accionistas? Que por cierto, si no los tengo, me cobran un salario base que son 462.500 de multa. Si llega un auditor facultado de la Administración Tributaria y no tengo esos dos, una multa por cada uno de ellos. Y a ver, ¿qué anoto en un libro de registro de accionistas? Punto y aparte, el registro de transparencia y beneficiarios finales, que ese es otro contenido, ¿verdad? Ya en el Banco Central. Pero sin embargo, en el libro de registro de accionistas, Adrián, yo comenzaría anotando algo así como, en primer lugar, la descripción de lo que es la compañía. Ok, número de cédula, nombre, registro en el Registro Nacional Público, todo ese tipo de contenido. De inmediato describo la parte patrimonial. ¿En qué la parte patrimonial? ¿Cómo está compuesta? Tengo acciones comunes, hay acciones preferentes, hay bono de fundador. En fin, todo ese tipo de contenidos. ¿Cómo está compuesta? ¿Cuántas acciones? ¿Cuál es el valor nominal? Ok, de inmediato detallo, uno a uno, cada una de las numeraciones. 10 acciones, cada una, número a quién le pertenecen. ¿Y cómo detallo a quién le pertenecen? ¿Cuál es el nombre de ese poseedor? ¿Cuál es el número de identificación de predilección? Ojalá que fuera costarricense, pero si no, pasaporte, ¿verdad? O el número de cédula internacional de otro país. Ok, igualmente el domicilio fiscal, igualmente anotaría por allí cuándo adquirieron esas acciones, cuál fue la metodología mediante la cual se adquirió. Y por otro lado, si hay copropiedad o cualquier situación como esta. Muy a grandes rasgos en un registro de accionistas. A ver, ¿qué anotaría yo en un libro diario? Pasémonos a los libros contables. ¿Qué anoto yo en el libro diario? Cuando estoy en el curso, cuando estoy ejecutando un curso de libros contables digitales, entonces detallo, describo lo que anotamos nosotros en el libro diario mayor y en el inventarios y balances. Y hablo del libro diario y les digo, ¿y qué anoto en el libro diario? Algo que se parezca a diario. Y digo, y todo el mundo se quedó así viendo y pensando, y bueno, ¿y qué es eso? Ok, ¿qué es eso? ¿Qué anoto yo en el libro diario? Mediante el sistema de asientos de diario, partida doble, 2 o más cuentas que estén completamente equilibradas, anoto transacción por transacción. ¿Qué, Adrián? Las compras, las ventas, pago de servicios, pago de operaciones bancarias, es decir, absolutamente todo lo anoto.
Ahora, resulta que tanto normas internacionales de información financiera como la norma me está permitiendo hacer un resumen. Entonces, de pronto aquí puedo hacer un resumen del mes. La resolución de la que estamos hablando nos dice que si quiero libros digitales, mínimo tiene que ser, o más bien máximo tiene que ser de un mes. No podemos pasarnos de un mes. Entonces, por lo tanto, podría ser un resumen de un mes. ¿Y qué significa un resumen de un mes? Un asientote grandototote, de 1, 2, 3, 4 o 45 cuentas, en donde detalle todas las partidas de débito y de crédito que hubo en cada una de esas cuentas en el mes y la totalización que me va a dar exactamente igual. De pronto ahí, ¿qué además anotaría? Un encabezado. ¿Qué es el encabezado? Nombre de la compañía, XYZ Sociedad Anónima, el número de cédula de la compañía, probablemente el nombre de que es el libro digital diario, probablemente el periodo a que corresponda, mes de julio del 2021. Y además de eso, a ver muchachos, muy importante, lo que es el código de legalización de libros que obtuvimos de la plataforma de Crear Empresas. ¿Recuerdas, Adrián, que lo vimos hace un ratito? Ok, eso anotaría en lo que es el libro diario. ¿Qué anotaría en lo que es el libro mayor? Y vuelvo al mismo punto, algo que se parezca a mayor. A ver, ¿qué se parece a mayor? Recordémonos que el libro mayor, históricamente nos acordamos, en nuestra primera clase que tuvimos en la universidad, ¿qué es el libro mayor? Un registro cuenta por cuenta, llevando una estructura de fechas de los movimientos que ha tenido. Y a ver, entonces nos decimos, en el libro mayor tengo que tener toda la historia, ¿sí? Sin embargo, recuerden que también me dejaron hacer resúmenes, Adrián. Y como me dejaron hacer resúmenes, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar el resumen del mes. ¿Y qué es el resumen del mes? Todas las cuentas que tienen movimiento, únicamente las que tienen movimiento, porque en mi catálogo de cuentas probablemente hay un montón que no tienen movimiento. ¿Para qué las voy a agregar? Entonces, todas las cuentas que tienen movimiento, mostrando 4 columnas. Saldo del mes anterior de cierre, débitos, créditos y saldo al final de este mes. Por supuesto que todo eso totalizado. Las cuentas las columnas de saldo anterior y de saldo final tendrán que dar 0. Las columnas de débitos y créditos tendrán que dar exactamente igual. Y a ver, también aquí agregaríamos lo que es el encabezado, nombre de la compañía y todo eso que dijimos con respecto al libro diario, que no lo voy a repetir en este momento. Y también, a ver, yo podría agregar un pie de página. Ese pie de página no lo dice la ley en ningún momento para específicamente diario o mayor, pero mi criterio, y yo le agrego siempre el nombre y datos de un CPI, el nombre y datos del representante legal de la compañía. Son los que están firmando, uno porque hizo la información y da fe de que aquello es correcto, y otro porque su compañía es el responsable ante terceros. Esa es un poquito la idea, Adrián, con respecto a lo que es la parte del libro el libro mayor. Ahora, ¿qué pasa con el inventarios y balances? Si antes creíamos que era el libro más fácil de hacer. A ver, ¿qué nos dice la ley y qué nos dice la norma? Específicamente la NIC 1 en el párrafo 10 nos habla de que estamos en la obligación de presentar mínimo 6 estados financieros. Ya no aquellos 2 que nos enseñaron hace mucho tiempo en la universidad. Resulta que nos enseñaron que teníamos que presentar 2, que por cierto no les llamaban estados financieros, les llamaban balances. Y uno le llamaron balance general y otro le llamaron estado de pérdidas y ganancias. Ahora, actualicémonos, por favor. Uno se llama estado de situación financiera. Ok, ese es el que llamábamos balance general. El otro se llama estado de resultados integral, que es el que llamábamos estado de pérdidas y ganancias. Ok, eso tenemos que hacer. Pero además de eso, a ver, el estado de situación financiera, Adrián, históricamente, hace mucho tiempo en la universidad, me enseñaron que tenía 3 divisiones: activo, pasivo y patrimonio. Eso se mantiene. Ahora, dentro de activos y pasivos me enseñaron, y mi profesor tenía razón en aquel momento, no ahorita. ¿Qué me enseñó? Adrián, me enseñó que había 3 divisiones. Uno que era circulantes, otro fijos y otros. Ahora, muchachos, a ver, cambiemos el cassette, ya eso no existe. Ya no existe. La norma, ¿qué me dice? Registro activos corrientes, pasivos corrientes y registro activos no corrientes y pasivos no corrientes. ¿Qué registro dentro de los corrientes? Ciclo contable, 365 días o menos. En activos, las disponibilidades. En los pasivos, las exigibilidades. Y ahora, no hay otros. Definitivamente que no. Lo que yo tenga de más
de 365 días es un no corriente. Por ahí de pronto podemos tener propiedades, planta y equipo, pero además de eso de pronto tuviéramos un depósito en garantía o de pronto tuviéramos una inversión en un activo financiero de mediano plazo, cualquiera de estos. Eso es un poquito lo que tenemos ahí. Ahora, pero no paró allí. Resulta que en este momento estamos hablando de hasta lo que llevamos aquí al recuento de los mismos dos estados financieros con otro nombre, con otra estructura. Pero nos dijeron en este momento el párrafo 10 de la NIC 1 nos habla de que tenemos que tener un estado de flujos de efectivo, un estado de cambios en el patrimonio neto y notas aclaratorias a los estados financieros, además de un comparativo con el cierre anual anterior. Entonces esto es, hay compañeros que me han preguntado, hay colegas que me han preguntado, y bueno, aquella carnicerita que tengo así de chiquitita, ¿también tiene las mismas obligaciones? Y bueno, sí, absolutamente todos. Y a ver, y el caso suyo, que es una persona que tiene una actividad de servicios, que es muy chiquito, ¿tiene la misma obligación? ¿La tiene? Definitivamente. Ahora, aquí nada más mencionar como referencia del periodo en el que estamos, el anterior y este. Resulta que el mismo párrafo de la 10 de la NIC 1 nos está hablando, el párrafo 10 de la NIC 1 nos está hablando de que en situaciones especiales es probable que usted tenga la obligación de presentar un séptimo estado financiero. ¿Y cuál es este? Bueno, ahí estamos hablando del estado de situación financiera y resultados integral, que debe de presentarlo cuando se tenga alguna situación especial, como por ejemplo, ¿cuál? A ver, un cambio del periodo fiscal. ¿La tuvimos? La tuvimos. Pasamos de pronto un año tuvimos un periodo fiscal de 12 meses, 2019, en el 2020 un periodo fiscal de 15 meses y en el 2021 otra vez volvimos a 12 meses. Tenemos una situación especial, no cabe la menor duda que hay. Por cierto, que no son comparables. Definitivamente eso no es comparable. Entonces ahí presentamos. Ahora hay otras circunstancias. Pudiera ser que usted cambie su catálogo de cuentas. Pudiera ser que haya una situación muy dispareja, muy poco comparable en cuanto a algunas condiciones de la economía, como por ejemplo, ¿cuál? COVID. ¿Será que hay algunas compañías que tienen antes de COVID una situación, una fotografía que los mostraba así como muy bonitos y después de COVID mostraron una fotografía, bueno, como muy arruinados, como de 90 años o no sé qué? En fin, ese tipo de circunstancias debemos dejarla ver. Don Eddie, interesante el tema porque, vamos a ver, hablemos un poquito de, ya hablamos qué contiene cada uno, pero esta estructura, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo emito los estados de, hablemos de este año, 2021, yo venía enero, febrero, marzo, y un pronto a otro quiero hacer un cambio, ¿cómo garantizo yo esos cambios que yo venía haciendo en periodos anteriores teniéndolo en formato digital? Porque cuando los teníamos en formato físico, yo no podía arrancar la página, ¿verdad? Porque íbamos foliados, porque ya tenía una firma, porque ya estaba cerrado. ¿Cómo hago ahora en libros contables digitales cuando ya tengo varios periodos y necesito modificar alguno? Porque por X o Y motivos se hizo alguna modificación en la contabilidad en ese periodo. Ok, Adrián, la norma nos da permiso de nosotros cambiarnos del libro en formato empastado, en papel, al libro en formato digital en cualquier momento. De manera tal que de un mes a otro podríamos hacer el cambio que usted está sugiriendo. A ver, sin embargo, ¿qué requisitos pudiéramos tener o qué circunstancias se debe tener ahí en cuenta a la hora de hacer esto? A ver, yo le diría que usted cambie en cualquier momento, sin embargo, sugeriría yo cambie con el periodo fiscal. Ok, de manera tal que cierre con el periodo fiscal y al inicio del nuevo periodo fiscal comience con libros digitales. La otra cosa que yo le diría es, prefiera libros digitales, son mucho más fáciles, más sencillo, más rápido, más eficiente. De pronto ahí en mi curso yo explico con un modelito en Excel hacer todos los estados financieros y todos los libros digitales con 2 teclazos, con 2 clics. En fin, eso es muy sencillo, ya depende de un programa. Ese mismo programita yo lo generé en Excel, a mí me encanta el Excel. Entonces ya depende de eso, pero sí se puede, Adrián, de un periodo a otro, nada más que la sugerencia aquí es que se mantenga. Otra de las cosas que yo sugiero también es que le pida permiso al ente de mayor jerarquía en la compañía, por ejemplo, en una sociedad, a la Junta Directiva General y que consten actas. Eso no es necesario, la ley no te dice, Adrián, que tengas que hacerlo así. Sin embargo, yo le diría que lo haga, que pida permiso de manera tal que cuando un auditor facultado llegue y esté revisándole, lea en el libro de actas, artículo 15.
se solicitó autorización para migrar hacia libros digitales y en fin, ahí se autorizó. ¿Quién lo autorizó? El ente de mayor rango, a pesar de que no era necesario, pero eso le da poder, eso te da empoderamiento. Adrián, no sé si más o menos aclara la duda. Bueno, esa era la pregunta que seguía. Yo más bien hablaba de que ya yo tenía libros digitales y había hecho los de enero, febrero, marzo, y en abril aparecieron, cámbiame los datos de febrero. Y como ya uno viene cerrando los estados, ¿verdad? Uno viene haciendo ciertas modificaciones, entonces eso implicaría cambios en los otros. ¿Cómo manejo yo eso? Porque cuando teníamos los libros físicos, yo no podía hacer, como le digo, arrancar la hojita y pegarle una hoja nueva con los datos nuevos. Ahora hablamos de que no necesariamente yo llevo hojas, ¿verdad? Sí debo llevarlo foliado y debo llevar esto otro, pero ¿cómo garantizo yo de que en el periodo de marzo lo había hecho yo? ¿Aquí entra en juego la firma digital? Sí, Adrián. El Código de Comercio especifica que es nuestra obligación firmar los estados financieros. Y que quien lo firma un CPI. Y por cierto, aquí aclaremos, un CPI, nunca un CPA. Porque de pronto el CPA también es CPI, o podría ser CPI también. Pero cuando firme estados financieros, los firma como CPI, nunca como CPA. De pronto ahí podrían chocar y con lo que son los principios ahí del Colegio de Contadores Públicos, ahí desde el punto de vista de que no puede hacer la labor y supervisarla, ahí podría chocar. Entonces, firme como CPI siempre. Entonces, nos dice que debe ser firmados por un CPI y que debe ser firmados por el representante legal de la compañía. Ahora, no lo dice cómo, porque Adrián, en lo que son libros sociales, lo dice claramente. Claramente, el que adopte libros sociales digitales deberá rubricarlo con firma digital del Ministerio de Ciencia y Tecnología, albergada en la plataforma de SIMPI, todo ese tipo de cosas. Lo dice claramente, es decir, es esta firma digital. ¿Quiénes deben de firmar? Deben de firmar el presidente y el secretario. Esas son las dos personas que firman en libros sociales, Adrián. Pero en lo que son libros contables, no dice que debe firmarse digitalmente, pero sí dice que debe firmarse. Ok, al decirse que debe firmarse, bueno, Adrián, me vas a perdonar, pero yo no sé cómo vas a firmar un documento digital si no lo haces con firma digital. Ahí de pronto yo sé que en junta directiva de este colegio aprobaron que para estados financieros que los imprima y que le ponga el sello y que le ponga el timbre y que después de que le ponga el timbre le ponga las firmas y después lo escanee y después le vuelva a poner la firma digital y todo ese tipo de cosas. Es un procedimiento, por cierto, muy engorroso, perdónenme la crítica. Complicado, de pronto no sé cómo van a hacer para escanear un sello blanco. Bueno, por ahí yo en un curso les di la metodología para que escaneen el sello blanco, que no es así de sencillo, pero sin embargo, saliéndonos de eso, en lo que son libros digitales, si es formato digital, si está aquí en la computadora, en el servidor, dijimos al principio, Adrián, recuerdan que dijimos que es un archivo digital. ¿Cómo lo firmas? Con firma digital. Ahora, el detalle es resulta que no te limitan a la fecha. Ok. Yo he hablado con personas en la administración tributaria ya desde hace varios años, hace 10 años que pregunto, bueno, ¿y en qué momento es que se va a limitar un poco más? ¿En qué momento nos van a decir, bueno, ok, son libros digitales y por lo tanto son mensuales y entonces estoy obligados a firmarlos digitalmente? Ya sé que firman quiénes son las dos personas que firman, pero ¿cuál es la limitante? Es decir, el mes que acabo de terminar, que es el mes de junio, ¿cuál es la fecha límite para que yo presente los libros y que estén debidamente firmados? Porque recordemos, la firma digital, si le exige un aditamento adicional que se llama sello de tiempo, entonces te limita y es la fecha que tiene la plataforma SIMPE y no la fecha que tiene tu computadora. Porque perdóname, manipulas tu computadora y le agregas ahí, le cambias que hoy es 1 de octubre del año 2019. Ok, la cambias, pero cuando te exigen firma digital y sello de tiempo, no puedes manipular eso. Hay una inconsistencia y no te va a dar la firma. Entonces, Adrián, ahí me parece que la administración tributaria se ha quedado un poquito en eso. No le ha dado tanta importancia a esa situación. ¿Y por qué creo que no le ha dado tanta importancia? Adrián, no tienen todos los recursos ni humanos ni financieros para implementar. Sin embargo, recordemos, a mi gusto, 2016, el 4 de octubre del 2016, cuando implementaron la plataforma de ATV, yo en ese momento le dije a muchos colegas,
Amigos, esta es una plataforma diferente, no es el programita Eddy, aquel que teníamos, que lo único bueno que tenía era el nombre, ¿verdad? Ok, el programita era muy débil, la plataforma esta de ATV han demostrado que ha sido muy robusta. Detrás de eso vino lo que fue facturación electrónica, detrás de eso vino Cabis, detrás de eso vienen muchas cosas más. Entonces, paso a paso, y esperen, yo sigo esperando una resolución mediante la cual nos limiten fecha de presentación de los libros, que todavía no la tenemos. Sí. Bueno, por ahí va a venir el tema de esta plataforma que se va a crear de Hacienda Digital, que nos va a venir a exigir un poquito más, y se habla ya de una contabilidad electrónica, ¿verdad? Entonces vamos a seguir esperando un poquito más con ese tema. Don Eddy, vamos a ver, hay personas en grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, que dicen, para mí los libros digitales es nada más imprimir un PDF o un Excel de lo que el sistema me genera. ¿Podemos considerar eso como un libro contable digital? No, Adrián. El mismo artículo que hace referencia en el Código de Comercio habla de que aquellas personas que lleven una contabilidad estructurada en forma digital también, lo dice textualmente, también están obligados a llevar los libros contables. Es decir, que es un contenido completamente aparte. En un curso que di yo, recuerdo que estaba en una Cámara de Comercio, y me levantó la mano una persona y me dice, pero es que un librito digital es una hojita ahí de Excel o una hojita en PDF de mi sistema contable, y esos son los libros digitales. Y en fin, le dije, respeto mucho tu criterio, pero no es tan simple. Tiene que guardar ciertos requisitos. Ahora un poquito, creo que cuando hice la descripción de qué eran los libros, ahí definí lo que era diario, lo que era mayor, lo que era inventarios y balances, lo que era el encabezado, lo que era el nombre, lo que era el periodo, lo que era qué debía de contener, basándome y aprovechándome en las ventajas que dan en cuanto a resúmenes, ¿verdad? Porque de pronto aquí, anteriormente yo tenía que hacer, y en fin, en una compañía de muchas transacciones, a ver, imaginémonos EPA, imaginémonos Walmart, imaginémonos Banco Nacional, imaginémonos BCR, Banco Popular. ¿Cuántas transacciones cree usted que tiene cada una de estas entidades por minuto, por segundo, por día, por mes? Es interminable. Y entonces el libro, ¿cuántos asientos de diario cree usted que se van a llevar, Adrián? Entonces aquí es un asunto de un resumen. Ahora, ese resumen es bajo ciertos términos y condiciones. No definitivamente es simplemente una hojita por allí. Es algo que estructure, que verdaderamente ejemplifique lo que es el libro diario, lo que es el libro mayor. Y por supuesto que en la parte del libro inventarios y balances, que es el que lleva un poquito más. En el libro inventarios y balances, por cierto, no agregué ahí lo que es la parte del inventario, la toma física, del inventario de producto terminado, del inventario de productos en proceso, y de materiales. Eso tiene que estructurarse también allí. Perfecto. Bien, les recuerdo que esta entrevista o este programa de La Voz del Contador está llegando a ustedes a través del patrocinio de Tecapro y Cyberfund. Don Eddy, vamos a ir recapitulando un poquito. Bueno, no recapitulando, ya hicimos el proceso de cambio a libros digitales, ya venimos manejándolo normalmente. ¿Cómo funciona una reposición de un libro digital? Porque, o sea, yo tengo una responsabilidad donde ahora con la tecnología puedo decir yo, se me dañó la computadora y perdí los libros. Puedo decir yo, es que los tenía en un disco duro y el disco duro se mojó. ¿Cómo funciona el tema de la reposición? Porque como lo teníamos antes, se hacía una publicación en el diario de circulación nacional, ¿verdad? ¿Cómo venimos o cómo funcionaría este cambio una vez que hemos hecho la transición a libros digitales? Adrián, la pregunta es muy buena. Me parece que hiciste un buen trabajo en lo que fueron las preguntas, hiciste una buena selección de contenido. A ver, ¿qué pasa con libros digitales? En primer lugar, con libros en formato empastado, ya dijimos, si se nos pierden, los que en este momento tenemos en la parte social del Registro Nacional Público, hacemos una publicación por una única vez y con ese documento la publicación es en el diario oficial La Gaceta o en un diario de circulación nacional y en fin, los llevamos al Registro Nacional y ellos nos reponen, nos dan nuevamente libros formato empastado y libros sociales. ¿Qué pasa con los libros contables en formato empastado? ¿Se me pierden los libros? Bueno, de pronto aquí la pérdida de libros contables, formato empastado, ya no puedo ir a pedirle a la Administración Tributaria que me haga una autorización nueva. ¿Qué es lo que hago? Pues simplemente voy a la librería,
compro un rayado comercial diario o un rayado comercial mayor, agrego en la primera página algo muy parecido a lo que anotaba la administración tributaria en su momento cuando ellos autorizaban y ponían el sello. Ahora nosotros además de eso le vamos a agregar lo que es el código de legalización de libros que obtenemos en Crear Empresa y con eso simplemente pasamos. Ok, con eso simplemente avanzamos. Sí corremos un riesgo ahí importante que es el de credibilidad. De pronto tenemos un auditor facultado al frente nuestro, sea un CPA que nos está haciendo la valoración de los estados financieros y de la situación de la empresa, y resulta que nos da una salvedad y esa salvedad no la queremos. Y sin embargo no nos cree. Ok, ahora si tenemos un auditor de la administración tributaria, nos pide los libros y si nos va bien, ¿qué sucede? Yéndonos bien, nos va a cobrar una multa de un salario base, pero si nos declara como fraudulentos, podría cobrarnos no sé cuántos millones, dependiendo del artículo 91 del Código Tributario, ustedes podrán leerlo en casa. Ok, esa es la situación que tenemos allí en cuanto a la parte esta. Ahora, ¿qué pasa con respecto a los libros en formato digital? Y en fin, puedo pedir que me repongan los libros en formato digital, que me los autoricen. Y a ver, muchachos, no hay reposición de libros en formato digital. ¿Por qué? Porque su obligación es mantener un respaldo en el servidor de la compañía y un segundo respaldo en un sitio externo. ¿A qué me refiero con un sitio externo? Bueno, podría ser que respalde en una llave malla, un disco de extracción externo tipo llave malla, y que lo lleve y lo guarde, por ejemplo, en una cajita de seguridad en un banco. Algo un poquito más sencillo, porque eso lleva su proceso y lo llevo y me canso y no quiero hacerlo, gasto tiempo. ¿Qué hago? Una nube, es lo más común. Respaldo en una nube y entonces ahí está respaldado automáticamente. Siempre que lo hago lo tengo respaldado. Una tercera alternativa puede ser que usted respalde la información en el disco duro de la computadora de la casa del dueño de la compañía o del gerente, ¿ok? En su casa. Nótese que ahí lo que tenemos, y Adrián, ahí tenemos un respaldo externo. Estamos en la obligación de tener respaldos externos, no solamente el del servidor. En el del servidor pudiera ser un siniestro tipo un incendio, terremoto, inundación, cualquiera, el que usted mencionó, ¿ok? Y resulta que se perdió absolutamente todo y se perdió la computadora y se perdieron los libros. Ahora, pero eso no es justificación. Usted tenía la obligación de mantenerlo en un sitio externo. Con tanta tecnología, entonces no podemos decir, se me perdió, se me dañó el archivo, nada. No, señor. Tenemos que tenerlo siempre en un lugar, bueno, como mínimo 3 respaldos, diría. Yo tendría 3 lugares diferentes. Yo tendría 2 respaldos. Ahora voy a decirles qué hago yo, si quieren. Voy a mencionarles qué hago yo. Yo trabajo en una nube, es más, siempre trabajo en la nube. Nunca trabajo en mi computadora. Y simultáneamente se está respaldando mi computadora y la nube. Y está respaldando. Ahora, yo tengo 2 asistentes. Son mis 2 hijas, una de ellas, yo vivo en San Ramón de Alajuela y una de ellas, de mis hijas, vive en Santo Domingo, en Heredia. La otra vive en mi casa, pero yo me doy cuenta, es más, a mi teléfono me dice cuando ellas comienzan a trabajar. Tengo una nube, la nube de OneDrive, que recientemente la adquirí. Mediante esta nube yo almaceno la información de absolutamente todos mis clientes y ahí van los libros. De manera tal que si en algún momento se pierde la información, la tendré debidamente almacenada y probablemente en la computadora de cada una de ellas. Pero igual, se pierde la computadora de nosotros 3, está almacenada en la nube, Adrián. Perfecto. Don Eddie, el código de legalización que nos da el sistema de Crear Empresa tiene una fecha de expiración, cambia, siempre es el mismo. Ok, ese código de legalización es un código que va a tener cada contribuyente, o que tiene cada contribuyente, y se puede utilizar para libros contables y para libros sociales, y para libros en formato de papel y para libros digitales. Y es exactamente el mismo desde que comenzó en el periodo fiscal 2013 y en adelante hasta que lo cambien. Perfecto, entonces decíamos hace unos minutos que nada más entrábamos a Crear Empresa, íbamos y consultábamos el código y ahí lo teníamos a disposición, que empezaba con 406 sí, por la declaración o el formulario 406. Eso nadie me lo dijo a mí, pero Adrián, me imagino que eso debe ser por ese. Perfecto. 406. Bien, don Eddie, un tema bastante interesante, bastante extenso, que nos da para hablar muchísimo más. Al ser una entrevista, pues no podemos ver una parte práctica, pero lo voy a comprometer aquí en vivo con nuestros
colegiados a que lo vamos a invitar a hacer una charla para que usted nos pueda mostrar este formato, nos pueda mostrar un poquito más lo que es las características en sí de cada uno de los libros y esa comparativa de lo que teníamos físico y lo que va a ser de manera digital. Don Eddie, si gusta unas palabras para irnos despidiendo del programa. Bueno, Adrián, y al colegio, en realidad un agradecimiento por haberme invitado. Siempre este tipo de eventos son importantes. Dejan de ver que hay aprecio para el trabajo que se está haciendo. A mí personalmente me encanta hacer todo este tipo de trabajos, de enseñanzas, de ayudas. Y en fin, el día de hoy intentamos ayudar un poquito a lo que es el auditorio, los contadores, los colegas. Ojalá que hayan podido tener una claridad un poco mayor en la parte de libros digitales. Sugiero ahí de pronto matriculen acá en el Colegio de Contadores o de pronto ahí en algunos de los otros sitios. Por ahí Grupo EV, que es el que yo represento, también da un curso muy bueno. Yo soy el que lo doy. Pero fue un gusto, de verdad, muy complacido de haber estado aquí con ustedes, Adrián, y muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Eddie, que siempre nos comparte bastantes temas, porque usted domina una amplia gama de temas y nos colabora día a día en los grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Entonces, muchas gracias a usted por aceptarnos la invitación. Bien, les recordamos que este programa está llegando a ustedes gracias al patrocinio de Tecapro y Cyberfood. Bien, para finalizar, les damos las gracias a todos ustedes que nos acompañan con un tema tan interesante como los libros contables digitales. Ya hicimos todo el repaso así muy breve, ¿verdad? O tal vez de una manera muy rápida por el tema del espacio, entre la diferencia entre libros contables digitales, libros sociales digitales. Y bueno, quisiéramos invitarlos una vez más a que nos acompañen en un programa de La Voz del Contador, que estamos constantemente seleccionando temas que son de interés para nuestros agremiados.